Periodización de la historia de Roma. Y para esa periodización hemos considerado como criterio la estructura política de Roma. Y eso nos permitió hablar de la monarquía inicialmente y ahora estamos tratando la república. Recuerdan que en la época de la monarquía se tenía un solo rey, pero llega un momento en el cual ese rey tiene complicaciones como para mantener el control social, debido a que los plebeyos están protestando, están manifestando en contra de los patricios. Y que bajo esas circunstancias entonces deciden desterrar a Tarquino el Soberbio y crear una nueva estructura política. Se constituye la República de Roma. La Constitución de la República de Roma está basada en tres elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres elementos sobre los que se basa la Constitución de la República de Roma? Magistraturas, asambleas populares y el Senado. Muchas gracias. Estos son los tres elementos, ¿verdad? Las magistraturas, las asambleas populares y el Senado. Ya hemos hablado de alguna manera de estos tres. Antes de conocer cada una de esas magistraturas, vamos a hablar del poder. El poder es el que corresponde a la magistratura. Recuerdan que hablar de un magistrado, es decir, de alguien que ocupa una magistratura, es hacer referencia a alguien que tiene poder. ¿Por qué? Porque la magistratura implica el ejercicio de poder. El que tiene una magistratura lo que hace es ejercer poder. Es igual a lo que ocurre actualmente, ¿verdad? Actualmente hay funcionarios públicos y los funcionarios públicos lo que hacen es ejercer ese poder. De igual manera ocurría allá en Roma. Allá en Roma, las magistraturas les corresponde poder. Ejercer una magistratura es tener poder. Y ese poder que corresponde a las magistraturas es del que ahora vamos a hablar. Hablando del poder, hay dos términos que se utilizan normalmente. Uno es el de potestas y el otro es el de imperium. Hay quienes creen que las potestas es un elemento y el imperio es otro, es distinto a las potestas. Hay quienes creen que podemos decir que existen las potestas por acá y por el otro lado tenemos el imperium. Son dos identidades diferentes. Nosotros vamos a considerar que el imperium realmente no es algo distinto a las potestas, sino está incluido dentro de las potestas. ¿Y qué son las potestas? Las potestas son las facultades que le corresponden a un magistrado. ¿Y cuáles son esas potestades, esas facultades, esos poderes que tiene el magistrado? Algunos tienen uno de estos, otros tienen dos y otros tienen más. Veamos cuáles son estas potestas. La primer potesta se conoce como jurisdictio. Jurisdictio. Juris, de eso sí nos recordamos, ¿verdad? Juris tiene que ver con el derecho. Y dictio es dictar, decir. Jurisdictio es esta facultad que nos va a permitir decir quién tiene el derecho, decidir quién tiene el derecho, dictar a quién le corresponde el derecho. Imaginémonos una situación. Hay dos ciudadanos romanos que están en conflicto. Y estos dos ciudadanos romanos, cada uno por su lado, cree tener la razón, cree tener el derecho. Por ejemplo, si fuera un problema de un límite entre dos propiedades, hay uno que dice, no, si el límite debe ir aquí. ¿Está seguro? Sí. ¿Usted cree que tiene el derecho? Sí. Bueno, preguntémosle al otro. No, yo creo que el límite debiera ir allá. Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Usted tiene el derecho? Sí. Los dos creen tener el derecho. Pero hay un magistrado que va a decidir quién de los dos realmente tiene el derecho, va a dictar derecho, y eso es justamente jurisdictio. La jurisdictio es esa potestad que le permite a un magistrado decidir a quién le corresponde el derecho.
Este jurisdictio es lo que ustedes han estudiado en el curso de Introducción al Derecho con el licenciado Witz cuando hablaron de la jurisdicción, ¿ya? Es lo mismo. La jurisdicción que normalmente la identificamos en la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de la República, ¿verdad? O cuando a veces nos queremos referir a un juzgado, decimos un órgano jurisdiccional. Bueno, pues ese concepto de jurisdicción que ustedes estudiaron ya en el curso de introducción es el que aquí está plasmado en esta potesta que se llama jurisdictio. Es la facultad que va a tener algunos magistrados de poder dictar, de poder decidir a quién le corresponde el derecho. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gracias. Entonces ahora hablamos de la segunda potesta, es la coercitio. La coercitio, ¿en qué consiste esta facultad? Algunas magistraturas van a tener la facultad de poder hacer que las personas se comporten de determinada manera, ¿ya? La persona puede ser que no esté dispuesta a presentar cierta conducta, pero esta magistratura tiene la facultad de poder venir y obligarlo a que se comporte de cierta forma. Es la coercitio, la coerción, la capacidad que hay en algunas magistraturas de poder hacer que la persona se comporte de determinada manera. Por ejemplo, seguramente si nosotros entrevistamos a las personas que están allá recluidas en la zona 18, en el preventivo, seguramente ninguno quiere estar ahí adentro, ¿verdad? Nadie está por su voluntad. Entonces, si ellos tuvieran la posibilidad de salir, seguramente estaría vacío el preventivo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ellos están ahí en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que ha logrado aprenderlos y recluirlos en ese lugar. Es decir, hay alguien que los ha obligado a presentar una conducta aun cuando ellos no la quieren tener. Eso es la coercitio. Allá en Roma también hubo magistraturas que implicaban esa potestad, la de poder hacer que las personas presentaran una conducta aún en contra de su voluntad. Tercer potestad, la rogatio. ¿En qué consiste la rogatio? La rogatio va a ser la facultad que va a tener algún magistrado de poder presentar a una asamblea una iniciativa de ley. No todos los magistrados podían preparar iniciativas de ley. No todos estaban facultados para hacerlo. Algunos lo estaban y estos lo que van a hacer es preparar su iniciativa de ley y someterla a la discusión de la asamblea para que ella decida si aquella se convierte o no en una ley de carácter general. Esa facultad de poder presentar una iniciativa a la asamblea es la que se conoce como rogatio. La cuarta potestad, el iusse dicendi. ¿En qué consiste el iusse dicendi? El iusse dicendi es la facultad que van a tener algunos magistrados de poder emitir normas, van a poder legislar, van a poder emitir normas para regular la conducta de los ciudadanos. ¿Y cuándo algún magistrado puede crear esas normas? Bueno, pues resulta que el iusse dicendi es propio de actividades que tienen que ver como, por ejemplo, con la administración de algunos lugares de carácter público, lo que ocurre con un cementerio, un mercado, el uso de las calles, la salida de la ciudad. Bueno, pues hay quien puede normar cómo debe ser, por ejemplo, el mercado, qué días son de mercado, quiénes pueden ir a vender, quiénes pueden ir a comprar, hasta qué lugar se considera mercado y en qué lugar no hay mercado. Pues todas esas normas las puede emitir algún magistrado. El magistrado que tiene facultades para emitir normas, que no solamente con el mercado, ¿verdad? Sino con cualquier otra naturaleza. Pero el magistrado que puede emitir normas, lo que tiene es una facultad que se conoce como ius edicendi. Y ahora hablamos de la intercesio. La intercesio es una facultad que va a tener algún magistrado para poder interceder, porque eso significa intercesio, interceder, interceder. ¿Y cómo se entiende eso de la intercesión o interceder?
Bueno, pues a los que les gusta el ambiente religioso, muchas veces habrán escuchado que la Virgen María está en el cielo y que entonces a veces podemos pedirle a la Virgen que interceda por nosotros. Eso quiere decir que la Virgen va a hablar por nosotros ante Dios para que de alguna manera tengamos una mejor condición acá en este mundo, en esta tierra. Bueno, pues eso de que alguien va y habla por nosotros, eso es la intercesión. Acá la intercesio es una facultad que va a tener algún magistrado para poder ir en representación de otro magistrado. Perdón, para poder ir ante otro magistrado en representación de un ciudadano. Entonces, este magistrado tiene la intercesio. Va a un ciudadano y dice, mire, fíjese que yo me siento afectado por la decisión que ha tomado aquel. ¿No puede usted apoyarme intercediendo? Entonces va ese magistrado que tiene esa facultad a hablar con el otro magistrado, que es lo que está haciendo uso de la intercesio, de esa facultad que le permite interceder por alguien. Y ahora sí hablamos del imperium. El imperium, como dije antes, lo vamos a entender nosotros también como una potesta. ¿Y esta potesta qué implica? Esta potesta tiene que ver principalmente con la máxima autoridad y tiene que ver con el mando militar. Tener el imperium es tener la posibilidad de llamar a los ciudadanos romanos a integrar al ejército, de poder dirigir el ejército en una batalla. Y si logramos derrotar al pueblo enemigo, pues el que tiene el imperium es el que va a decidir que de todas esas riquezas que tiene aquel pueblo vencido, le van a quedar a Roma. Entonces, normalmente lo que vamos a decir si tenemos el imperium es, hemos derrotado a este pueblo, bueno, pues estas tierras son de nosotros, estos habitantes los vamos a esclavizar y las riquezas que ellos tienen también pasan al poder de Roma. Eso es determinar el botín de guerra, decir qué es lo que le queda a Roma. Y luego viene el tema del derecho al triunfo. En el derecho al triunfo lo que ocurre es que por haber participado, por poner en riesgo mi vida en esa batalla en la que salí vencedor, tengo derecho a recibir algo a cambio de aquel botín de guerra. Entonces ese botín de guerra se va a repartir entre aquellos que han ganado, aquellos que han participado en la guerra y salieron vencedores. Van a recibir parte de aquella riqueza de la cual se han apropiado por haber derrotado a ese pueblo vecino. ¿Alguna duda? Licenciado, yo sí tengo una duda, pero no sé si usted fuera tan amable de regresar la diapositiva anterior. Permita. Sí, bueno, entonces mire, me confundí en este rogatio y jus edicendi. Ya. ¿Alguien que nos pueda apoyar para aclarar esa diferencia? Pues yo entendí y anoté que el rogatio es la facultad que tenía un magistrado para presentar una iniciativa de ley ante la asamblea. Y el ius edicendi es la facultad para emitir normas. Muchas gracias. Así es, Madeline. ¿Estamos bien? ¿Ya no hay dudas? Licenciado, yo tengo una preguntita. ¿El Dígame. Imperium también da la facultad de convocar a una guerra, entonces? Sí, así es. Ok, Declarar la gracias. guerra es parte del imperio. ¿Ya no hay dudas? Bien.
Si no hay dudas, entonces Licenciado, diga. ¿me podría hacer el favor de repetirme qué es iudescending? Disculpe. Pero acaba de decirlo una compañerita. Licenciado, yo tenía la duda si usted me hacía el favor de repetirme qué es el iudescending. Yuse Dicendi. Tenía la duda de si usted... ¿Alguien que nos pueda apoyar? Es lo que es emitir una norma. Muchas gracias, Pilar. ¿Estamos, Gracias. Alejandra? Sí, gracias, licenciado. Gracias. Para servirle. Bien, Gracias, entonces compañera. hemos estudiado ya las características generales de las magistraturas. Ya con base a esas características las podemos clasificar y conocemos de las potestas que implica ejercer una magistratura. Ahora hablemos ya específicamente de las magistraturas entonces. Para esto, veamos esta imagen. Aquí están representadas las 5 magistraturas ordinarias más relevantes de Roma. ¿Quién era la que en la jerarquía de magistraturas estaba en la parte más alta? El consulado. El consulado es la magistratura máxima, es la magistratura superior, es la máxima autoridad allá en la Roma de la República. Ahora, ¿se recuerdan que cuando hablamos de las magistraturas decíamos que dentro de sus características estaban la colegialidad? Bien, pues entonces en ese contexto, lo que tenemos aquí es que no había un solo cónsul para la Roma, habían 2 cónsul para la República de Roma. 2 cónsules. ¿Por qué 2 cónsules para la República de Roma? Porque recuerdan, ya habían descubierto los romanos que tener a un solo rey para que tuviera el control sobre todos los plebeyos era imposible. Entonces cambiaron a que debe tener un solo rey y ahora lo que iban a tener era 2 cónsules. Y cada uno de esos 2 cónsules se iban a apoyar con una serie de funcionarios públicos o de magistraturas que son las que ahora vamos a explicar. Pero la máxima es el consulado, donde hay 2 cónsules que coordinan su trabajo, aun cuando a cada quien le corresponde un ámbito geográfico, ambos tienen que coordinar su trabajo para mostrar que ahí existe la colegialidad. Como era una magistratura ordinaria, pues quien ocupa el consulado es electo para ocuparlo anualmente, lo ejerce de manera gratuita, tiene responsabilidad y como ya antes hemos dicho, hay colegialidad con el otro cónsul. Bien. Después, ¿a quién podemos considerar? Ahora podemos considerar a el cuestor, el que está al lado derecho, el cuestor. El cuestor viene a ser como un asistente, como un secretario del cónsul. Entonces, no quiere decir que solo un cuestor tenía cada cónsul. Cada cónsul podía tener varios cuestores y venían a ser algo así como sus secretarios, sus asistentes. Al cuestor, con el paso del tiempo, se le fue reconociendo algunas tareas. Por ejemplo, quien normalmente tenía la decisión sobre ejecutar la pena de muerte era el cónsul, y el cuestor se encargaba de llevar un registro sobre a quienes había que aplicarles la pena o a quienes ya se les había aplicado. Esa era parte de las tareas que realizaba el cuestor. También con el paso del tiempo, el cuestor asumió tareas relacionadas con el Tesoro de Roma. El que se encargaba de recaudar los impuestos era el cuestor. Él era el que recaudaba y administraba los recursos del Estado de Roma. Si quisiéramos encontrarle alguna semejanza con los funcionarios que actualmente tiene Guatemala, podríamos decir que el cuestor es algo así como el ministro de Finanzas, ¿ya? Es el que recauda los impuestos y ahí los tiene administrándolos para ejecutarlos conforme se vayan tomando las decisiones por las autoridades superiores. ¿De quién más podemos hablar? Ahora vamos al lado izquierdo y hablemos del pretor.
Nos damos cuenta cómo ilustraron al pretor acá, ¿verdad? Tiene una balancita ahí. Y esa balancita que anda cargando en la mano nos hace recordar a la diosa de la justicia, ¿verdad? Aquella señora que tiene la balancita y que se supone que ese equilibrio que muestra en la balancita es la forma de impartir justicia. Bueno, pues eso solo es para recordar. Ahora, ¿qué hace el pretor? El pretor también es electo anualmente por asamblea, ocupa el cargo con colegialidad y tiene responsabilidad. Este pretor es el que tiene aquella competencia, aquella facultad de la que hablábamos antes, la jurisdictio. La jurisdictio la ejerce el pretor, porque el pretor es el que va a decir quién tiene la razón en un conflicto jurídico. Es el que imparte justicia, podríamos decir. Ahora en la parte de abajo tenemos al censor. Censor con C, no con S, ¿verdad? Porque un sensor con S es, por ejemplo, si hay un portón eléctrico para que no caiga de golpe porque de repente hay alguien obstruyendo el paso del portón y se podría lastimar, entonces le colocamos un sensor y el sensor va a tirar una lucita que nos muestra que hay alguien ahí, entonces no va a cerrar inmediatamente el portón, pero ese sensor es con S, este no, este es con C. Con C. ¿Por qué sensor con C? Porque viene de censo. ¿Y qué es el censo? Se recuerdan, quien implementó el censo fue Servio Tulio desde la época de la monarquía. Y aquí en la época de la república se van a continuar practicando los censos. Se recuerdan, los censos son registros en donde se anotan quiénes son los paterfamilias, qué riqueza tienen, quiénes integran su familia. Todo eso aparece en el censo allá. Bueno, pues el censor es importante porque él le va a decir quiénes son los paterfamilias y qué riqueza tienen al cuestor para que el cuestor proceda al cobro de los impuestos. El censor, al final de cuentas, es el que tiene la lista de ciudadanos romanos. Él es el que sabe quiénes son los ciudadanos romanos. Entonces, también podría ser que, por ejemplo, en algún momento un paterfamilias diga, ay, voy a liberar a mi esclavo, porque pobrecito, él parece importante para mí, yo lo voy a reconocer como ciudadano. Entonces, ¿qué tenía que hacer ese paterfamilias? Tenía que ir con el censor y decirle, mire, yo deseo que este señor al que he tenido como esclavo se vuelva un ciudadano romano, así que ruego que sea inscrito como tal. Es parte de las tareas del censor. Ahora, algo peculiar en el censor es que su tarea de formular censos no se hacía cada año. El censo se levantaba cada 5 años allá en Roma. Entonces pareciera que no era necesario tener un censor cada año porque el censo cada 5 años se hacía. Sin embargo, por las otras actividades que antes he descrito, se muestra que era importante tener un censor siempre. Por eso es que el cargo de censor también es una magistratura ordinaria. Y la quinta que tenemos aquí representada es la del edil. El edil es, digamos que si lo quisiéramos encontrar en nuestra sociedad, el edil viene a ser como el alcalde de ahora. Se recuerdan que al alcalde le entregan una vara cuando toma posesión y normalmente en los actos públicos anda con una varita. Esa es la vara edilicia, ¿ya? Edilicia, así le dicen a la varita que anda cargando. Edilicia, edil. Bueno, pues así es este señor, el edil. El edil acá también tiene su varita y carga un supliego por ahí. ¿Y qué hace el edil? El edil es el que se encarga de administrar los servicios públicos principalmente. Y el edil es principalmente el que va a cumplir aquella competencia, aquella facultad que reconocimos como el ius edicendi. ¿Alguna duda? Bien, si no hay, seguimos entonces. Ahora hablamos de algunas magistraturas extraordinarias.
¿Cuáles son magistraturas extraordinarias? Fundamentalmente tenemos 3 magistraturas extraordinarias. Solo permítame un momentito. Bien. ¿Qué pasa con estas magistraturas extraordinarias? La primera magistratura extraordinaria es la dictadura. ¿En qué consiste la dictadura? La dictadura tiene como característica que no hay elección, sino es nombramiento. Ahí no hay elección, hay nombramiento. ¿Quién nombra al dictador? El cónsul, ¿ya? Un cónsul es el encargado de nombrar al dictador. ¿Cuándo se va a nombrar a un dictador? El cónsul va a nombrar a alguien dictador cuando él considera que hay una situación en algún lugar en particular que le ha sido difícil mantener bajo control y considera que no se puede concentrar con todos sus esfuerzos para lograr restablecer ese control y que le parece conveniente requerirle ayuda a alguien. Entonces va a nombrar a alguien dictador que va a ser el que va a ayudarle para restablecer el control, por ejemplo. Imaginémonos que hay una provincia en donde los plebeyos están manifestando, se está saliendo de control la situación, pero el cónsul dice, sí, pero yo estoy ocupado con estos otros quehaceres acá y allá en aquella provincia lejana está ese problema. Yo realmente no me puedo trasladar y concentrarme para poder resolver esa situación. Yo necesito que alguien vaya y resuelva lo que hay allá. Yo voy a nombrar a mi compañero dictador para que él vaya allá y resuelva. El dictador es nombrado para resolver una situación eventual. Por otro lado, ¿para qué tiempo lo nombra? Recordemos que el cónsul ha sido nombrado por un año. Si yo soy nombrado por un año cónsul y tengo que entregar en septiembre de este año, por ejemplo, no voy a venir yo sabiendo que tengo que entregar el cargo en septiembre, voy a nombrar a un dictador para que se haga cargo de resolver una situación por un año, porque entonces quiere decir que realmente yo estoy excediéndome nombrando a alguien que va a ejercer su función principalmente cuando ya haya otro en el cargo de cónsul. Entonces, no, hay que nombrarlo por un tiempo prudencial. ¿Y de cuánto era el tiempo que se les aceptaba? Lo más 6 meses. 6 meses era el tiempo máximo que se consideraba necesario para resolver ese momento, esa situación, ese conflicto social que se estaba dando. Entonces nos damos cuenta, ahí no existe la electividad, no existe la anualidad. Otra cuestión más, tampoco existe la responsabilidad, perdón, la colegialidad, no existe la colegialidad, ahí solo está el dictador. Ahora, este dictador le van a conceder todos los poderes para que él resuelva. Es decir, en ese ámbito geográfico en donde va a estar ese dictador, él es la máxima autoridad, él concentra todo el poder. Ahí no hay cónsul que valga, ahí no hay funcionario que tenga alguna decisión. Ahí quien concentra todo el poder es el dictador. ¿Por qué se le da todo el poder? Porque es la única manera de lograr restablecer el orden en un ambiente convulsivo, ¿verdad? Entonces, esa es una magistratura extraordinaria. Ya se imaginan, si esa magistratura existiera ahora, probablemente el señor Yamatei ya estuviera nombrando dictadores para ciertos lugares en donde las protestas se están avivando. Bueno, pero ahora seguimos con una segunda. Una segunda magistratura extraordinaria es la del pontífice máximo. ¿Y quién es el pontífice máximo?
El pontífice máximo es la máxima autoridad en el ámbito religioso, en aquellas relaciones de los ciudadanos con los dioses. Él es la máxima autoridad, el pontífice máximo. ¿Cómo llega alguien a ser pontífice máximo? Se llega por electividad también. Aquí hay elección. ¿Ya? El pontífice máximo es electo, pero no es elegido para un año, sino es elegido de manera vitalicia. Hasta que se muera, va a estar ocupando el cargo de pontífice máximo. El pontífice máximo es el encargado de interpretar el faz y el nefaz, ¿verdad? Todo lo religioso le corresponde al pontífice máximo. Y una tercera magistratura extraordinaria es la del tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe es un magistrado que va a ser electo, pero ¿electo por quién? Va a ser electo no por una asamblea de ciudadanos, sino por una asamblea de plebeyos. Los plebeyos van a poder elegir a un magistrado, y ese magistrado es el tribuno de la plebe. Este tribuno de la plebe es el que va a estar con aquella facultad, con aquella potestad que llamamos antes intercesio. La intercesio corresponde a él. Si un plebeyo siente que ha sido afectado por la decisión de un magistrado, pues va a ir con el tribuno y le va a decir: tribuno de la plebe, yo plebeyo siento que he sido afectado por la decisión que ha tomado aquel magistrado. Apóyeme. Y va a venir el tribuno de la plebe y va a ir a hablar con el otro magistrado. Va a ir a interceder por aquel plebeyo que se siente afectado. El tribuno de la plebe no solamente va a actuar intercediendo por un plebeyo, sino también puede interceder por la colectividad, por toda la plebe. ¿Alguna duda? Licenciado, solo ¿cómo se llamaba la primer magistratura extraordinaria? Disculpe. Dictador. Ay, gracias. Dictadura. Licenciado, Gracias. Diga. tribuno de la plebe, ¿cuánto tiempo duraba? Igual, un año. Un año. Gracias. Igual un año. Para servirle. Y el pontífice, licenciado, perdone, ¿Qué tiene el pontífice? ¿cuánto tiempo duraba en el cargo? Vitalicio. Se murieron. Muchas gracias. Gracias. Alison, tu micrófono. ¿No hay dudas? Seguimos. Bueno, hemos hablado ya de las magistraturas, hemos hablado del Senado, no en este momento, ¿verdad?, sino en otra ocasión, y hemos tratado el tema de las asambleas. Hemos considerado los tres pilares, los tres elementos sobre los que se constituye la República de Roma. Eso fue el contexto político. Ahora veamos el contexto económico de esa época de la República. En el contexto económico se va a marcar ya la diferencia entre el campo y la ciudad. Se recuerdan que en la época de la monarquía el único que había era principalmente la ciudad. El campo no era relevante. Ahora no. Ahora ya vamos a tener al campo como un elemento importante. Claro, ¿dónde se van a concentrar los patricios? Los patricios se van a concentrar en la ciudad y los plebeyos se van a concentrar en el campo. Por tanto, si nosotros vemos ya
el contexto económico, tenemos a la ciudad que entra en relación económica con el resto del territorio. Ya hay relaciones mercantiles entre la ciudad de Roma y el exterior. La economía ya no es cerrada como en la época de la monarquía. Ahora la economía es abierta. Ahora se produce para intercambiar. Antes se producía para consumir. Producíamos y consumíamos, producíamos y consumíamos. Ahora no. Ahora producimos, intercambiamos y consumimos. Ahora ya hay relaciones mercantiles, ya hay intercambio entre la ciudad y la provincia. La economía ha dejado de ser autárquica, ha dejado de ser cerrada. Ahora la economía es abierta. Pero eso también hace entonces que surjan las monedas. Ahora, desde Servio Tulio para acá, la moneda se vuelve ya más importante. En algunos momentos de bronce, otros de cobre, esas son las monedas que se empiezan a utilizar. Y como referencia, si nos damos cuenta, ahí hay una moneda donde está el dios Juno en una parte. En una parte de la moneda está el dios Juno. El dios Juno tiene dos caras, una para cada lado, porque se supone que el dios Juno marcaba el inicio del año. Entonces hay una cara del dios viendo al pasado y hay una cara del dios viendo al futuro. Por eso es que el dios Juno tiene dos caras y justamente hace referencia a esa división, a ese salto de un año a otro. Del otro lado lo que tenían era una barquita, una pequeña embarcación. Esas eran las monedas que utilizaban. Esas monedas poco a poco fueron evolucionando y con el paso del tiempo ya se usaron el denario, por ejemplo. Y tenemos una tablita acá arriba donde nos muestra las conversiones de las monedas que se estaban utilizando. Entonces, el que usaron primero fue el as. Ahora ya estaban usando el denario. Aquí no es de que tenemos que memorizarnos esas conversiones porque de repente nos dicen, si yo tengo 10 denarios, ¿cuántos haces tengo? No, 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 ya solo es pura ilustración para que tengamos alguna imagen de qué era lo que ocurría en aquella época. Pero ya tenemos entonces monedas. En la época de la República ya existen las monedas, entonces ya es lo que más se utiliza para el intercambio y no como en la época de la monarquía, en donde las cabezas de ganado eran el principal equivalente general. Ahora no, ahora sí ya, así desde Servio Tulio, ¿verdad? Cuando ya está en la parte final de la monarquía y durante la República, las monedas son lo que sirve para hacer los intercambios. Ahora hablemos del contexto social. En el contexto social, dos grupos sociales son los más importantes, los patricios y los plebeyos. Igual que allá en la época de la monarquía, igual que en la monarquía, estos son los dos grupos sociales que siguen caracterizando la historia de Roma. Los patricios y los plebeyos. Una lucha entre estos dos grupos sociales. Y esa lucha cada vez se ha hecho más aguda, más fuerte. Y hay movimientos que se conocen como secesión. ¿Qué es una secesión? Una secesión es el intento de separarse unos de otros. Por ejemplo, tal vez el concepto de secesión nos sea más familiar cuando estudiamos o escuchamos algo sobre la historia de los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos se vivió una guerra de secesión. Y esa guerra de secesión lo que implicaba es que se querían separar. Algunos querían ser estados independientes y otros querían tener a todos los estados agrupados y esa era la lucha que había allá. Bueno, eso solo para entender que la palabra secesión lo que quiere decir es separación. Y la primer secesión se dio en el año 494 a.C. En ese año 494 a.C., lo que ocurrió fue que los plebeyos dijeron, ya estamos cansados de esta situación. Estamos prácticamente sufriendo cuando nosotros somos los que producimos. Los que producían, los que cubrían las necesidades, al final eran los plebeyos. Y los patricios eran los que tenían la riqueza. Entonces empiezan a molestarse los plebeyos y dicen, nos hemos cansado de esto, así que mejor nos vamos. Nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? Pues aunque sea a un monte nos vamos a ir, ¿verdad? Y así es como se escapan para establecerse en un monte.
Cuenta la leyenda, ¿verdad? Que en aquel entonces había un señor que dijo, era un dictador obviamente, ¿verdad? Que fue llamado para resolver esa situación. Y dijo, a la gran, ¿cómo resolver? ¿Cómo convenzo a los plebeyos de que regresen a la ciudad y que sigan trabajando el campo, que no se separen de Roma? ¿Cómo logramos que Roma no quede siendo solo patricios? Nosotros necesitamos de los plebeyos también, porque al final los patricios no producimos nada, ¿verdad? Los que están produciendo son los plebeyos. Y los plebeyos se fueron, se escaparon. Entonces viene este señor y dice, plebeyos, necesitamos que regresen. ¿Pero por qué? Porque veamos, Roma viene a ser algo así como el cuerpo humano, les dice. Roma es como el cuerpo humano. Sí, ¿y cómo así? Bueno, pues Roma es como el cuerpo humano que tiene brazos, piernas, estómago, boca, cabeza. Igual es Roma. Roma necesita alimentar su estómago. ¿Y cómo alimenta su estómago? Con lo que hacen los brazos, las piernas. Y entonces les dice, ustedes vienen a hacer para Roma eso, como los brazos, las piernas. Pero los brazos por sí solos pueden producir, pero no pueden comer. Las piernas ayudan a la producción, pero no pueden comer. ¿Qué es lo que hacen todos los órganos del cuerpo? Al final de cuentas, lo que hacen los órganos del cuerpo es llevar los alimentos a la boca para que de ahí lleguen al estómago. Y al final de cuentas, los patricios esos somos como la boca y el estómago de Roma. Y ustedes, los plebeyos, son el resto del cuerpo. Entonces tienen que comprender que no es que nosotros seamos malos, es simplemente que es la forma en que estamos organizados. Y a los patricios nos corresponde eso de recibir la producción y ustedes de crearla. Ese discurso se supone que fue bien atendido por los plebeyos y de alguna manera fueron convencidos de tener que regresar nuevamente a Roma, pero también les concedieron algunos beneficios. En el año 494 es que aparece por primera vez la figura del tribuno de la plebe, aquella magistratura extraordinaria de la que antes hablamos, y se reconoció que iban a haber 2 tribunos de la plebe. 2 tribunos de la plebe. ¿Y cómo se iban a elegir a los 2 tribunos? Celebrando asambleas de plebeyos. Entonces nos damos cuenta. La secesión del 494 a.C. les permitió a los plebeyos conseguir 2 tribunos de la plebe y la posibilidad de que ellos celebraran asambleas para elegir a esos plebeyos. Ese fue el beneficio que lograron. Y regresaron los plebeyos y todo otra vez a aquel orden que hemos descrito, ¿verdad? Los plebeyos son los principalmente productores y los patricios viven gracias a esa situación que hay en esa Roma. En el año 449 a.C., 50 años después de la primera secesión aproximadamente, otra vez vuelven los plebeyos a decir, no hombre, es otra vez la misma cosa. Nosotros va a trabajar, producir, crear, y aquellos son los que mejor viven y nosotros no. No, separémonos de Roma, formemos nuestro propio estado. Se separan los plebeyos y se van otra vez a un monte. Y otra vez, los patricios, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que estamos en pleito con aquellos porque hay contradicciones sociales, pero tampoco queremos que se vayan, ¿verdad? Porque al final son la base de esta sociedad. Entonces van otra vez a convencerlos y les dicen los plebeyos, pero es que ustedes en Roma no tienen leyes, ustedes hacen la voluntad. El patricio es el que decide, no hay una norma, no hay nada escrito. Entonces, como no hay nada escrito, ¿verdad? Nos dicen hoy, vamos a hacer esto. Y ustedes tienen que hacer esto y nosotros esto. Muy bien, quedamos de acuerdo. Y días después nos dicen, no era así, es de esta manera. Pero como no hay ninguna norma escrita, entonces lo que unas veces es, otras veces no es. Y no hay cómo demostrarlo, porque a ustedes no les gustan las normas escritas, romanos. Patricios, les dijeron los plebeyos. Y los plebeyos exigían que el derecho fuera escrito. Entonces vinieron los patricios y dijeron, pues, vamos a crear leyes para Roma. Y así es como se supone, en algún momento se inició la formación de la primera ley, de la ley más importante que va a tener Roma durante la República, que se conoce como la ley de las 12 tablas.
Bueno, pues otra vez, ¿verdad? Regresaron otra vez los plebeyos a convivir con los patricios en las mismas circunstancias, solo que ahora los plebeyos sabían que iba a haber una ley escrita y que ya tenían 2 tribunos y la posibilidad de celebrar asambleas. Y se dieron varias secesiones todavía. En el año 448, los 2 cónsules alternaron año a año con dos plebeyos. ¿Qué nos muestra eso? Los plebeyos han logrado que algún cónsul sea plebeyo. Entonces, hay un cónsul patricio y un cónsul plebeyo desde el año 448 a.C. En el 445, los plebeyos pelearon porque se reconociera la posibilidad de celebrar matrimonios entre plebeyos y patricios. ¿Por qué? Porque no quiere decir que, entonces quiere decir que nunca un patricio se fijó en una plebeya o nunca un plebeyo se fijó en una patricia. Bien, hubo relaciones entre ellos y probablemente hasta hijos, pero nunca se reconocía el matrimonio. Entonces, en el año 445 ya se reconoció que el matrimonio no solamente podía darse entre patricios, sino también los plebeyos podían contraer matrimonio con alguna pareja patricia. En el año 409 a.C., ya se les permite también participar en la magistratura de cuestoría. En el 367 a.C., el Senado admite que de los 2 cónsules uno debía ser plebeyo. Antes eran alternos, ¿verdad? Ahora uno de los 2 tiene que ser. Y en el año 300 a.C. se permite ya que el plebeyo pueda ocupar el cargo de pontífice máximo. La secesión más importante, porque es la que al final de cuentas va a marcar más cambios, es la del año 287, que se da en los Montes Aventinos también. Y ahí prácticamente el Senado reconoció que las decisiones que los plebeyos tomaban en sus asambleas generales, cuando emitían normas, aquellas normas creadas por los plebeyos para los plebeyos, tuvieran carácter general. Por tanto, esas normas que los plebeyos crearon entre ellos en una asamblea para regularse ellos, ya fueron válidas también para los patricios. Los patricios también tienen que comportarse conforme a las normas de los plebeyos. Bien, esa es la lucha que se dio entre patricios y plebeyos durante aquella época. ¿Alguna duda? No, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pues estas luchas, ¿qué es lo que nos están mostrando? Que poco a poco los plebeyos y los patricios van haciendo que sus diferencias vayan desapareciendo, ¿verdad? Los plebeyos, como consecuencia de la lucha, han ido reduciendo sus diferencias con los patricios. Ya resulta que los plebeyos crearon normas y las normas son válidas para todos, patricios y plebeyos, que ya se puede celebrar el matrimonio, que ya pueden participar en algunas magistraturas. Prácticamente las diferencias entre estos poco a poco van desapareciendo durante esta época. Bien, hemos hablado del contexto político, del contexto social, y ahora vamos a hablar de las fuentes del derecho. ¿Qué hay con las fuentes del derecho en esta época? ¿De dónde brotan las normas? ¿Se recuerdan? Las fuentes del derecho es de dónde brotan las normas, de dónde surgen las normas. Y aquí hemos notado que con lo que hemos descrito, las normas para regular las relaciones entre los ciudadanos romanos brotan principalmente de 2 elementos, ¿verdad? Aquellas asambleas que celebran los ciudadanos romanos, en donde hemos dicho que un magistrado en el ejercicio del arrogatio presenta una iniciativa, los ciudadanos la discuten, la aprueban. Bueno, pues eso que hemos dicho ahí,
Es lo que se tiene como una fuente de derecho. Eso es una fuente de derecho. Ahora, abajo tenemos otra figura. Esa figura, ¿se recuerdan ustedes? Fue la que nos sirvió para ilustrar las asambleas de plebeyos. En las asambleas de plebeyos, ellos normaban para regular sus relaciones. Pero nos hemos dado cuenta que esas normas creadas por los plebeyos a partir del año 284 a.C., tuvieron carácter general. Es decir, fueron normas que ya eran exigibles no solo a los plebeyos, sino también a los patricios. Entonces, tenemos aquí principalmente identificadas dos fuentes de derecho. La que corresponde a estos primeros ciudadanos romanos se van a conocer como leyes. Y las que corresponden a estos plebeyos en asamblea las vamos a conocer como plebiscitos. Ahora, hay otra fuente de derecho. ¿Se recuerdan? Hablamos de que los conflictos entre los ciudadanos romanos se podían resolver por un magistrado, pero que ese magistrado también podía tener el ius edicendi. Entonces quiere decir que este magistrado es creador de derecho. Es creador de derecho porque resuelve conflictos creando leyes de carácter general. O es creador de derecho porque en el ejercicio del ius edicendi emite normas para regular lo que ocurre en los ambientes públicos. Entonces, hay una fuente de derecho que tiene que ver con este magistrado, que es el ius edicendi, ¿verdad? ¿Cuántas fuentes de derecho tenemos aquí representadas entonces? Tres, ¿verdad? La ley, los plebiscitos y el ius edicendi, las normas dadas por los magistrados o lo que ya antes hemos llamado el ius honorarium, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá como fuentes del derecho. Eso no quiere decir que, ay, la costumbre, ¿qué le pasó? La costumbre sigue siendo una fuente de derecho en la época de la República también, pero ya no es la más importante. La monarquía fue la única y por tanto la más importante. Ahora en la época de la República, la costumbre sigue siendo fuente de derecho, pero las fuentes más importantes van a ser la ley, los plebiscitos y el derecho creado por los magistrados, el ius honorarium. ¿Alguna duda? No, licenciado. Bueno, si no hay dudas, entonces les agradezco su atención. Se cuidan, feliz tarde y estamos nuevamente en clases el próximo jueves. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. 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 Igualmente.